Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Yo voy a hablar sobre cómo fueron las condiciones ambientales de la última campaña de trigo. Perdón, acá está. Bueno, y vamos a empezar con este mapa de rendimiento de la campaña pasada. Este mapa está hecho... ¿Puso este? Sí, sí. Bueno. Este mapa está hecho con los rendimientos de la Bolsa de Cereales y la zonificación corresponde a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que son los datos que están actualmente disponibles. ¿Y qué es lo que podemos ver? Bueno, lo primero que se ve es que este es el rendimiento expresado como porcentaje respecto de las 5 campañas anteriores, y lo primero que se ve es que tenemos rendimientos muy disímiles. El rendimiento más bajo se obtuvo acá en el norte de Santa Fe, que corresponde a casi un 30% menor que el promedio de los años anteriores, y lo más alto lo tenemos acá en el sudeste, con un rendimiento que corresponde a 25-30% por arriba de los años anteriores. La otra característica que se ve en este mapa, que no hay un patrón muy claro de dónde están los altos rendimientos y dónde están los bajos, está bastante distribuido por todo el país. Y esto, si bien la calidad nos da alguna idea, o sea, donde hubo buen rendimiento, esperamos que el grano haya llenado bien, que el peso hectolítrico sea más o menos bueno, que el Fanning Number también sea bueno. Donde hubo mal rendimiento, como en el norte de Santa Fe, es de esperar todo lo contrario, que haya habido problemas de grano chuzo, de Fanning Number que sea bajo, de peso hectolítrico que también sea bajo, de bajo rendimiento en harina, alto porcentaje de ceniza. O sea, nos da una primera perspectiva. Y la primera perspectiva es que esto está resultando bastante variable. Bueno, analicemos las principales variables de calidad. Y no solo quiero considerar la del último año, sino la de una serie histórica desde el año 2000. Acá lo que tenemos es el peso hectolítrico. El peso hectolítrico del último año fue relativamente bajo comparado con la serie histórica. Pero fíjense que el del año pasado y el de la mayoría de los años anteriores, todo está por arriba de grado 1 en promedio a nivel nacional. O sea, tampoco esté tan bajo. Pero sí es verdad que el peso hectolítrico está en una etapa decreciente. O sea, del año 2010 vamos a tener una suave baja en el peso hectolítrico año tras año. Y por otro lado, bueno, acá lo que tenemos es cómo fue el peso hectolítrico en las distintas subregiones. Vemos que la más baja fue esta, la subregión 1, que corresponde a Entre Ríos. Pero así todo, bueno, también tenemos acá en la subregión 6 y la 4 y 5, esto acá. Pero así todo estamos hablando de peso hectolítrico que fue por lo menos dentro del grado 2 en todos lados. Así que tampoco fue tan bajo. ¿Qué podemos decir de la proteína? Bueno, la proteína en términos globales estuvo un poquito por arriba de lo que fue el año pasado, pero lo interesante es que vemos que desde el año 2017 más o menos la proteína está aumentando. Tuvo una etapa decreciente que llegó hasta el año 2017, de varios años, que venía más mal en peor, y ahora está subiendo. Y lo mismo está pasando con el gluten, o sea, el gluten venía bajando y ahora comenzó a subir. Este último año es bastante parecido al de la campaña anterior, con alguna diferencia que Karina se los va a detallar, incluso se los va a detallar por su región, pero el efecto global es ese, o sea que estaría mejorando. El Fanning Number venía subiendo en los últimos años, pero en las 2 últimas campañas empezó a bajar. Eso vamos a poder analizar por qué, pero digamos, yo creo que está asociado a lluvias que hubo durante el llenado de grano. Pero si no consideramos estas últimas 2 campañas, también es otra variable que en términos generales estuvo mejorando. Y la otra variable que tenemos para considerar, por lo menos dentro de las principales, es el W, que también a nivel nacional está muy cercano a lo que fue la campaña pasada. Y nuevamente lo que se ve es que el W venía subiendo, o viene subiendo, después de una etapa que fue bajando.
¿Qué es lo que podemos sacar de todo esto? Bueno, está bien, tenemos el tema puntual de cómo fue la calidad de esta campaña y cómo estuvo distribuida con las subregiones. Pero en términos generales, la única variable que viene cayendo es el peso hectolítrico y las otras del 2015-2017 están subiendo. O sea, la peor campaña que tuvimos, por lo menos en los últimos años, fue 2015-2017. Todo el resto está mejorando con sus características, pero digamos, vamos de mal en mejor y no al revés. Bueno, y yendo a cómo fue la evolución de esta campaña, acá lo que tenemos es cómo fue evolucionando la siembra. La zona azul es el rango entre años, lo negro es lo que correspondió para la campaña pasada. La siembra empezó lento porque sobre todo hubo lluvias que dificultaron la cosecha del cultivo de gruesa. Bastante, incluso nosotros dudamos si podíamos empezar a sembrar la red en tiempo y forma. Pero una vez que se lanzó, ocurrió rápidamente y el 50% de la siembra terminó de realizarse más o menos para el 20 de julio, lo cual es una fecha muy razonable. Y la otra cosa que hubo es que no hubo cambio de cultivares de acuerdo a lo que se tenía planificado. O sea, muchas veces pasa que si por lluvia no se puede sembrar, el productor necesita cambiar de ciclo. Y al cambiar de ciclo, cambia de cultivares y con eso muchas veces cambia la calidad. En general, los cultivares de ciclo corto tienen mejores parámetros de W y mejor parámetro de gluten. Así que cuando hay interrupción de la siembra y se va a ciclos cortos, muchos de ustedes, que son los consumidores de grano, podrían estar felices. Bien, eso fue la siembra. ¿Y qué pasó después? Lo que pasó después, la verdad que fue un patrón bastante parecido al de las últimas 3 campañas. Y que acá lo que está mostrando es cuál fue el contenido de agua en el suelo. Y eso es lo que fue parecido a las últimas 3 campañas. Por un lado, lo que tenemos es que el oeste, desde que empezó la siembra hasta que llegó la cosecha, tuvo poca agua, mucho menos que el este. No está repartida norte-sur y demás, no, sino este-oeste. Al principio hubo agua suficiente para la siembra, acá está denotado por el azul oscuro, hay mucha agua, y bueno, y el naranja es lo peor. Se lanzó la siembra, en el oeste siempre estuvo más húmedo, hasta agosto, septiembre, ahí dejó de llover en casi toda la zona triguera. ¿Y qué pasó de ahí en más? Bueno, faltaron lluvias y recién las lluvias se retomaron en octubre o noviembre. Y lo que pasó con el cultivo depende cómo fue el estado fenológico de cada zona. O sea, en el norte, esa lluvia de septiembre favorecieron una buena formación de grano, porque correspondieron al periodo antes de espigazón, pero después le tocó todo llenado con pocas lluvias, con pocas lluvias le tocó llenado. En cambio en el sur, esas lluvias de septiembre, el trigo estaba en macollaje y la sequía hasta las lluvias de fines de octubre o noviembre hicieron demorar el cultivo, produjo poco crecimiento antes de floración, un número de granos bajo, y las lluvias le tocaron al principio de llenado. Esas lluvias que en el sur estaban al principio de llenado, en el norte estaban en madurez. Y por eso es que lo que van a tener en el norte son varios casos de grano que se rehumedecieron y que después se volvieron a secar, y entonces eso les da grano poco vítreo o panza blanca, y también un falling number que fue en términos generales bajo. En el sur pasó lo contrario, las condiciones de llenado más bien fueron de muy buena humedad y además acompañadas por temperaturas frescas. Y en el centro del país, depende si estamos en el este o en el oeste, en Córdoba, digamos, sur de Córdoba, estuvimos con sequía, pero en el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, ahí la condición hídrica fue mejor, y la verdad que creo que fue una de las zonas que mejor acompañó el ciclo de cultivo. Hacia el final, en el sur volvió a llover. Hubo lluvias acá tengo hasta 1 de diciembre, pero hubo lluvias hasta fines de diciembre, con lo cual, por ejemplo, en la antigua subregión 4, actual subregión 5, también hubo rehumedecimiento de grano,
con los problemas similares a los del norte. Bien, quiero profundizar un poquito más qué pasó la campaña pasada y qué pasó otras campañas. Este gráfico lo que muestra es el contenido estimado en el agua en el suelo. Acá lo que tenemos es el contenido de agua en función del tiempo, esto es la siembra, la floración y la madurez. Este es el contenido máximo que puede acumular el suelo de agua útil. Para ser breve, del agua total que hay en el suelo, más o menos 50% es agua útil que puede ser consumida por las plantas. Y esa cantidad va aumentando en la medida que el cultivo profundiza raíces. Más o menos en floración, profundiza y puede explorar todo el perfil del suelo. Y de esa agua útil se considera, más o menos tentativamente, que cuando el agua está por debajo del 50%, que es el indicado por esta línea, el cultivo empieza a estar en estrés hídrico. O sea, que si yo tengo un contenido de agua por acá, que está casi de la capacidad de campo, el cultivo está feliz. Por acá va bajando el contenido de agua en el suelo, pero no pasa nada, y una vez que estamos acá, estamos empezando a tener estrés hídrico. Y si vemos qué pasó en 2019, 2021, vemos que empezamos con buena agua, empezó a bajar, y en el llenado fue bajo. Lo mismo para el 20, acá llovió mucho, justo antes de floración, que esto favoreció mucho un muy buen número de granos, y también enfermedades, pero fue bajo. Y en el 21, lo mismo. Tenemos agua alta y después bajo. O sea, todos estos años, le diría que muchos años anteriores, faltó agua durante el llenado de grano. Esa fue la principal característica. Ahora, ¿qué pasa en los 3 últimos años? 2022, ¿se acuerdan? Fue una sequía muy fuerte. Estos gráficos son de Balcarce, pero sirve como ejemplo. En Balcarce esa sequía, podemos decir que empezó en agosto, no me acuerdo si al principio o al final, al final de agosto, y se mantuvo hasta bien entrado diciembre. Acá llovió y hubo algo de agua para el llenado y para que tengamos un buen peso de miel. Alcanzó lo suficiente en Balcarce. En 2023, bueno, la sequía empezó más tarde, no fue tan intensa, pero de nuevo tuvimos lluvia en el llenado. Y en 2024, el año pasado, empezó la sequía a fines de agosto, siguió muy intensa. La gran diferencia con el 22 fue que acá llovió a fines de octubre, acá fue en mediados de diciembre, por lo cual esta sequía fue mucho menor y de nuevo tuvimos agua disponible durante el llenado. Entonces, esto que se lo muestro para Balcarce, pero sirve, digamos, para toda la provincia de Buenos Aires, no sé si para Nueva Onea, lo que está mostrando es que en los últimos 3 años tuvimos condiciones de mucha humedad durante el llenado, con precipitaciones, y el tipo de problemas asociados a las precipitaciones. Pero esto, sin duda, favorece un alto contenido de proteína, porque el productor, viendo que empezó con buena agua, fertiliza y después le empieza la sequía, entonces el rendimiento baja, pero el cultivo tiene suficiente nitrógeno como para tener una buena concentración de proteína en el grano. Lo otro, lo de los años anteriores, es justamente al revés. Tenemos buena condición para formar un buen número de granos y después hay sequía al final. Eso normalmente nos genera, como hay rendimiento más alto, nos genera un bajo tenor de proteína, pero también un mejor peso hectolítrico, un mejor farine number, menor porcentaje de grano chuzo, etc. Respecto a las temperaturas del año pasado, bueno, lo que podemos decir es que estas son semanas elegidas, pero digamos tuvimos muchas semanas de alta temperatura durante el ciclo de cultivo, hasta la floración de la mayor parte del país. Pero después, durante el llenado de grano, la temperatura fue entre fresca y moderada, y esto hizo que, por ejemplo, en la zona de Balcarce o en el sur de la provincia de Buenos Aires, se pueda alcanzar un buen peso de miel sin problemas. Y además, en principio, con buen tenor proteico. Después sí, vinieron las lluvias que estropearon un poco el grano. Y respecto a las heladas, en la zona norte la última helada fue para mediados de julio, o sea, no tuvo efecto. Hacia el centro del país esto ocurrió para fines de agosto
Y en el sur del país la última semana con temperaturas bajas fue la 1 de octubre, o sea, no hubo ninguna zona del país que haya tenido un problema generalizado de la heladas. Esto no quita que no haya habido un lote puntual porque tenía mucho rastrojo y estaba justo en un bajo y demás. Pero digamos, cosas generalizadas no hubo. Bueno, lo que yo hablé hasta ahora son en términos generales a nivel nacional, pero una cosa que podemos considerar rápidamente de cómo varía la calidad entre sus regiones es ver cuál es el coeficiente de variación entre las principales variables de calidad y las distintas subregiones. Y acá lo que tenemos es justamente eso, en rojo es lo que corresponde al promedio de 5 años. Y lo que se ve que hay algunas variables que son muy pocas variables, por ejemplo el peso hectolítrico. Las variables acá son peso hectolítrico, peso de mil, ceniza en grano, proteína en grano, rendimiento en harina, proteína de harina, humedad de la harina, que si la podemos haber sacado, ceniza de harina, gluten húmedo, gluten seco, gluten index, farinambre y W. Bueno, y lo que se ve es que el W es la variable que más varía y otra que es intermedia, por ejemplo la proteína de harina. Y esta última campaña, de nuevo, si bien hay algunas diferencias con lo histórico, lo que más se destaca es que el W es la que más varía. O sea, el W sería la variable que tenemos que tener más cuidado cuando la vamos buscando en distintos lugares del país. Y creo que finalmente, una cosa que es interesante notar, esto es el porcentaje de superficie para las distintas subregiones de Argentina. Y acá están agrupadas las campañas en azul, es 2012-2014, o sea, hace 10 años. Y lo que se ve que hace 10 años hay dos subregiones que sobresalen, que son estas dos, que es el sudeste de Buenos Aires y el sudoeste. O sea, el sur de la provincia de Buenos Aires, entre los dos, ocupaba más o menos el 40% de la superficie sembrada del país. Eso dejó de ocurrir en los últimos años. Acá está el promedio del 22-24 y además está la campaña 24 en verde. ¿Y qué consecuencias tiene eso sobre la calidad? Bueno, está el tema de los cultivares que se usan. En el sur de la provincia de Buenos Aires, desde hace varios años, predominan los cultivares baguette, que en general tienen una calidad muy parecida a los cultivares franceses. Un W bajo, gluten bajo, quizá la relación PL es más favorable, bueno, pero digamos no son cultivares amigos de la calidad que busca la industria, por el contrario. Más al norte son cultivares que son más parecidos a lo que esperan los usuarios. Entonces eso yo creo que también contribuyó a que estas subidas de calidad que estamos viendo en los últimos años esté dada en buena medida por la participación que tienen subregiones donde están difundidos cultivares que tienen una calidad panadera más aceptable para la mayoría de la industria. Bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Inicialmente la disponibilidad de agua fue favorable, después comenzó a ser limitante y después llovió. Y de acuerdo a cuál era el estado de desarrollo de cultivo en los distintos lugares del país, fue cómo lo afectó. En el norte eso fue durante la madurez, así que fue favorable. En el centro del país favoreció un buen llenado de grano y en el sur de la provincia de Buenos Aires tuvimos un buen llenado gracias a eso, pero además tuvimos otras lluvias que se dieron en el sur y en otros lados que fueron desfavorables. En el oeste, la verdad que el panorama fue bastante duro durante toda la campaña y para todo el país. Hubo varias semanas de alta temperatura, pero por lo menos el llenado, en el norte sí, en el norte transcurrió con temperaturas cálidas, pero digamos del centro al sur de la provincia de Buenos Aires, el llenado transcurrió con temperaturas frescas, que eso favoreció un buen llenado. Y considerando los datos históricos, el peso hectolítrico es el único que está decreciendo, el resto de las variables, por lo menos de las más importantes, están siendo favorables y digamos que la cosecha 2015-2016 parece que fue la de peor calidad y esperemos que siga siendo así por muchos años.
Y finalmente, bueno, el W es la variable que está variando más y la que hay que prestarle mucha atención al elegir de dónde se compra grano. Y eso es todo por ahora. Ahora Karina le va a dar un montón de detalles de esto.